Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a todas y a todos a este Maratón por el Acceso a la Justicia 2020, actividad con la cual las corporaciones de asistencia judicial de todo el país conmemorarán el Día Nacional al Acceso a la Justicia. Les recordamos que estamos transmitiendo de manera simultánea en las páginas de Facebook de la CAJTA, CAJVAL, CAJMetro y CAJBiobío. La charla que haremos hoy dice relación con la solución colaborativa de conflicto, camino hacia una cultura del diálogo. Y hoy día tenemos varias invitadas de las diferentes CAJ a nivel nacional. Nos acompaña Catalina Urbina, asistente social, que pertenece al Centro de Atención Jurídico-Social de la Cisterna Región Metropolitana. También nos acompaña Pamela Espinosa Gutiérrez, también ella es trabajadora social, coordinadora de mediación del Centro de Valparaíso, perteneciente a la CAJVAL. Milin Chau, trabajadora social de profesión, ella es coordinadora del Centro de Mediación de Iquique y, ¿no es cierto?, pertenece a la CAJTA. Y quien les habla, Paulina María Krause, también trabajadora social, coordinadora del Centro de Mediación de Temuco, correspondiente a la CAJBiobío. Bien, el objetivo de esta actividad, ¿no es cierto?, es dar a conocer la importante labor que desarrollan las corporaciones de asistencia judicial a nivel nacional, servicios públicos profesionales, gratuitos, especializados, comprometidos con el acceso a la justicia, ¿no es cierto?, para las personas. Informarles también que pueden realizar sus consultas a través de los chats disponibles en cada página de Facebook, en que hoy estamos transmitiendo, y recordarles que esta Maratón de la Justicia considera muchas actividades más que se están haciendo simultáneamente durante el día y que pueden revisar los afiches publicados, ¿no es cierto?, en nuestras redes sociales y, como decía anteriormente, pueden hacer algunas consultas. Bien, la idea, ¿no es cierto?, es poder conversar hoy día sobre la solución colaborativa de conflicto, lineamiento de trabajo de las corporaciones que han potenciado durante muchos años, que hizo relación directa, ¿no es cierto?, con el trabajo, con la resolución de conflicto antes de la judicialización. En primer lugar vamos a invitar a Catalina Urbina, ¿no es cierto?, como dije anteriormente, ella es trabajadora social del Consultorio Jurídico Social de la Cisterna, para que ella nos pueda contar, nos pueda informar cómo se trabaja la solución colaborativa de conflicto en dicha unidad. Así que, Catalina, te queremos invitar para que tú nos cuentes y profundicemos un poquito más en el tema. Hola a todos y a todas. Doy las gracias por la oportunidad que nos brindan de acercar a ustedes el proceso de solución colaborativa de conflicto a través de esta Maratón de la Justicia 2020. Esta línea de servicio, hay que hacer un poquito de historia, ¿cierto?, consiste en la atención gratuita de profesionales, fundamentalmente asistentes sociales y abogados especializados en mediación. Históricamente, con la llegada de la democracia al país, se fueron potenciando nuevas formas de resolver conflictos, no necesariamente llegando a la judicialización de los mismos, ¿ya? Para lo cual se crean en las corporaciones de asistencia judicial la línea de resolución alternativa de conflicto más conocida como RAC, que permitió ofertar a las partes involucradas en un conflicto de índole judicial la posibilidad de llegar a un acuerdo que concitara el término de dicha problemática, anticipando, ¿no es cierto?, al juicio. Acá es más central el rol de tercero conciliador que jugamos los profesionales dentro de la Corporación de Asistencia Judicial. Repensando esta línea, posteriormente, en el año 2013, se crea la solución colaborativa de conflicto, que potencia el accionar de las partes en su proceso de solución y generación del acuerdo. Esta vez, ¿cierto?, el rol de tercero conciliador, mediador, es menos importante y crea preponderancia el rol de quienes tienen el problema y ellos mismos potenciar su propia solución a la medida, ¿cierto?, de sus necesidades. El objetivo es ofrecer la oportunidad, antes de litigar frente a tribunales, una solución,
a temas de índole familiar, familia, laborales, vecinales, eran en un inicio, ¿cierto?, cuando hablábamos de la resolución alternativa de conflicto. Que les represente en sus intereses y que surja de ellos como principales protagonistas del acuerdo. Por lo tanto, esta es una herramienta que nos permite evitar la interposición de acciones judiciales o abreviar la tramitación de estas. Por otra parte, desde el punto de vista del usuario, cuyo caso ha culminado exitosamente, es una manera eficiente, rápida y accesible para solucionar sus problemas jurídicos sin necesidad de transitar, si es cierto, este largo periodo que muchas veces pasa en los tribunales de justicia. ¿Qué casos pueden ser resueltos mediante solución colaborativa de conflicto? Cuando existe un conflicto entre las partes con connotación jurídica y se dé la posibilidad, ¿cierto?, de ser resuelto por los propios involucrados. Aquí es muy importante aseverar y verificar, ¿cierto?, la voluntad de ambas partes involucradas en resolver este conflicto. Cuando las personas, además, desean privilegiar la relación o no quieren realizar una demanda por tiempo, por costo o por otros argumentos. En casos de arbitraje forzoso, por ejemplo, que haya una mala calidad de la solución previa y que se tenga que nuevamente arbitrar o mediar. Casos en los que no se cuente con viabilidad jurídica, pero que se podría intentar buscar una solución apelando a la buena fe y la voluntad de las partes. ¿Cuáles son las ventajas de la solución colaborativa de conflicto? En la escalada del conflicto, por tanto, se mejoran las relaciones entre los involucrados. Hay un menor impacto de daño emocional al frenar este conflicto. Hay también una mayor rapidez, ¿cierto?, en el acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque los procesos son más cortos, se aceleran. Y el acuerdo obtenido mediante el consenso de los involucrados y a la propia medida, como anillo al dedo, diríamos, de sus requerimientos, ¿cierto?, me permite una mayor duración en el tiempo. ¿Qué materias pueden ser sometidas a solución colaborativa de conflicto? Las materias de arriendo, de precario, herencia, liquidación de la sociedad conyugal, liquidación de comunidad, conflictos vecinales, deudas, ya sea estas por incumplimiento de contrato, préstamos entre las partes, préstamos de tarjetas de casas comerciales, entre otros. Particiones de herencia o de comunidad, conflictos de copropiedad entre los vecinos, divorcios de mutuo acuerdo, salidas del país, cumplimiento de alimentos y en general casos con partes en conflicto que no sean parte de la mediación obligatoria licitada. Recordemos cuáles son estos: los alimentos y todas sus acciones modificatorias, relación directa y regular y cuidado personal. En el Centro Jurídico Social de La Cisterna, la oferta de solución colaborativa de conflictos está orientada a que los usuarios puedan en forma voluntaria resolver los conflictos en los que están involucrados con otra parte, a través de un proceso participativo, voluntario, cooperador, que les permite y les potencie la obtención de un acuerdo, favoreciendo siempre el diálogo constructivo y la mantención de las relaciones positivas. Para esto, los profesionales de la corporación los invitan en el minuto en el que son entrevistados para orientación e información a participar en la instancia de solución colaborativa de conflicto. Los estadísticos de los casos válidamente ingresados a RAC en nuestro centro, alrededor de un 92% culmina en un acuerdo positivo. Es importante indicar, ¿cierto?, cuál es el flujo de la solución colaborativa de conflicto. Primero que nada,
nuestro usuario llega a través del proceso de orientación e información, ya sea a través de demanda espontánea o sea por agendamiento. En esta época de pandemia hemos diversificado, ¿cierto?, nuestros canales de acción. Tenemos el ingreso a través de teléfono, el ingreso a través de planilla, el ingreso a través de los correos electrónicos que cada centro, ¿cierto?, creó para recibir los requerimientos de nuestros usuarios. Si la materia en cuestión que está consultando el usuario puede ser factible de resolverse a través de un proceso de solución colaborativa de conflicto, se le plantea esto a nuestro usuario. Nuestro usuario puede indicar si está o no está de acuerdo en darle una solución por esta vía. Si no está de acuerdo, inmediatamente, ¿cierto?, se hace la entrevista judicial virtual para poder pasarlo a la atención judicial con abogado y presentar posteriormente la demanda. En el caso contrario, si nuestro usuario decide participar del proceso de solución colaborativa de conflicto, se le solicitan los datos de su contraparte y nosotros los contactamos para así poder tener claro si esta otra parte va a acceder a participar en el proceso. Si es así, es lo que hacemos en la actualidad, les enviamos una invitación vía Zoom. Les pedimos, por supuesto, antes previamente que tengan instalada esta aplicación, ya sea desde sus teléfonos celulares o si se conectan desde su computador. El día en que se asigna para realizar esta reunión virtual, los convocamos, los hacemos ingresar a esta reunión y lo primero que conversamos con ellos es si aceptan voluntariamente participar de este acuerdo y vamos con ellos co-construyendo esta solución. Antes, previo al tiempo de pandemia, esto se hacía de forma presencial. Nuestro centro en particular tenía un día a la semana abocado completamente a la solución colaborativa de conflicto. Cuando logramos el acuerdo en la primera reunión, lo traspasamos, ¿cierto?, para que éste se homologue ante los tribunales. Porque lo que más temor les da a los participantes del acuerdo de solución colaborativa de conflictos es que éste no se respete. Por lo tanto, para darle mayor certeza, nosotros lo derivamos a homologación en tribunales y lo pasamos a aprobación de este acuerdo. Varía el tiempo y las sesiones. Normalmente entre 1 y 2 sesiones logramos conseguir el acuerdo entre las partes. Dentro de las principales materias que nosotros en el Centro La Cisterna atendemos, tenemos los divorcios de mutuo acuerdo, generalmente con compensación económica, liquidación de la sociedad conyugal, cumplimiento de alimentos, y tenemos por otra parte los cumplimientos de alimentos, que con este tema de la retención del 10% de los fondos previsionales se ha visto incrementado, y nuestro último materia mediada generalmente son las autorizaciones para salir del país, que se ha visto también incrementado con la cantidad de población migrante que tenemos ahora en este momento en Chile. Gracias, esta ha sido la presentación de más o menos lo que nosotros realizamos en Centro La Cisterna y también cómo se hace en toda la CAJ Metro. Gracias, Catalina, por habernos contado cómo se desarrolla, ¿no es cierto?, la solución colaborativa de conflicto en la unidad, en este caso en el consultorio jurídico. Como decía Catalina, todas las corporaciones tienen incorporado este ámbito dentro de las unidades, a través de la conciliación, ¿no es cierto?, la negociación, las transacciones. Pero también dentro de la solución colaborativa de conflicto, la corporación cuenta con centros de mediación,
donde, ¿no es cierto?, la solución colaborativa de conflictos recae en este proceso, en la mediación. Y desde esta perspectiva, quisiera que Pamela, ella como coordinadora del Centro de Mediación de Valparaíso, nos contara, ¿no es cierto?, cómo se incorpora la mediación, cuál es el rol del mediador, cómo se ha ido asentando en la comunidad, ¿no es cierto?, esta materia, este procedimiento de mediación. Ok, muchas gracias. Hola a todos y a todas. Un gusto también estar compartiendo esta pequeña presentación que estamos haciendo hoy en el Día Nacional del Acceso a la Justicia. Encantada de poder contarles un poco la experiencia del Centro de Mediación de Valparaíso. El Centro de Mediación de Valparaíso nace el 1 de marzo del año 1996 y es el primer centro de mediación que existe en todo el país. Esto nace desde la utopía que pudiesen haber tenido en realidad unos jóvenes profesionales que, entendiendo nuevas formas de darle solución al conflicto jurídico, empezaron a intentar la colaboración para poder encontrar respuestas más adecuadas, respuestas hechas como trajes a medida, donde las partes efectivamente pudieran sentir que la experiencia de resolver un conflicto era también un aprendizaje de vida. ¿Por qué? Porque siempre estamos más bien acostumbrados a la confrontación en vez de la colaboración. Desde esa perspectiva, la verdad, y en las múltiples reflexiones que hemos hecho dentro de las corporaciones con el Ministerio de Justicia o dentro del Ministerio de Justicia, la verdad es que el año 2014 se hace una pequeña sistematización y de alguna manera se organiza cómo van a ser entendidos dentro de las corporaciones de asistencia judicial los procesos de mediación y cuáles podrían ser las diferencias con este paraguas más grande que es la solución colaborativa de conflicto. Desde esa lógica se define la mediación como un proceso de solución de conflicto donde un tercero imparcial, en el fondo, en conjunto, donde un tercero imparcial facilita la negociación entre las partes con el fin de obtener un acuerdo que resuelva el conflicto. Por lo tanto, el mediador es un facilitador, su principal característica es la imparcialidad. Esto quiere decir que no va a tomar partido por ninguna de las presentes participantes dentro de la mediación y que tampoco o se va a abstener o no va a poner en la mesa de negociación ciertas bases o arreglos, digamos, o propuestas de base que pudieran servir como solución al conflicto. Y de ahí nace la primera gran diferencia con la solución colaborativa de conflicto, en donde sí aquella persona que ejerce de solucionador colaborativo, en el fondo, dado un cierto avance en la negociación, podría proponer ciertas bases de arreglo para la resolución del conflicto. En el proceso de mediación, el mediador se abstiene, digamos, a proponer estas bases, como también se abstiene de poner en esta mesa ciertos contenidos que no son propios a los que hayan dicho a las partes. Dejando, obviamente, toda la resolución del conflicto en manos de las participantes de la mediación. La verdad es que eso en un primer momento inquieta. Las primeras personas decían, ¿cómo es posible si nosotros tenemos una cultura donde estamos tan acostumbrados a que los profesionales nos digan qué es lo que debemos hacer, o cuál es la solución, o cómo lo debemos hacer? Y la verdad es que la experiencia ha sido muy linda, porque las personas empiezan a empoderarse, a sentirse protagonistas de estas soluciones, y lo que sí nuestro centro de mediación considera absolutamente importante es que, en el fondo, ellos tengan un acuerdo informado. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro del proceso de mediación, en el fondo, ellos reciban asesoría legal para que al momento de tomar las opciones que se van planteando dentro del proceso, ellos puedan escoger en base a ciertas proyecciones futuras, en base a criterios objetivos, pero, y lo más importante, en base a sus propios intereses y cómo quieren o esperan ellos mirar en el futuro este conflicto ya resuelto. Para ser mediador, la verdad es que es bastante complejo y se requieren de muchas habilidades que uno intenta ir desarrollando en la práctica,
Pero si hay algo inspirador que podríamos decir respecto de los mediadores, es que los mediadores pueden tener la capacidad de crear climas emocionales colaborativos y empáticos. El mediador sin duda, obviamente, está bastante ejercitado en el escuchar no solo verbal, sino también en la escucha analógica. Pero esta escucha no es solo lo que el mediador tiene que escuchar de los otros, sino que también tiene que promover quizás que por primera vez las personas que están en conflicto conversando logren escucharse a sí mismas y al otro. Y aquello que muchas veces probablemente esos diálogos que uno repite y repite en la casa y no puede salir del conflicto, en un espacio de mediación, obviamente, y a partir con las capacidades de este mediador, podría conseguirse la empatía entre las personas que están en el conflicto. Obviamente, el mediador también se abstiene de opinar y o juzgar. Acá no hay relatos buenos o relatos malos. No hay característica de una persona buena y malo. No entran en un juicio. Las personas que vienen a mediación pueden tener la garantía que el mediador no los va a enjuiciar, no los va a calificar. Muy por el contrario, va a intentar entenderlos y entender a los 2 o 3 o cuantas personas haya, y no solo a ellos, sino que a todos los participantes de este conflicto o aquellos que tengan algún cierto poder de negociación para poder entenderlos con la tolerancia efectiva. No obstante ello, el mediador también es directivo en el proceso, porque la verdad es que esto no es en el fondo que se repitan las conversaciones de siempre, sino que hablábamos de un facilitador imparcial que ayudaba a la gente a comunicarse o a facilitar procesos de comunicación diferentes, tendiendo, obviamente, en la búsqueda de soluciones a su conflicto. Y la búsqueda de soluciones a su conflicto a largo plazo, es decir, podemos mirar qué está ocurriendo en este conflicto hoy día, podemos evitar la escalada obviamente, pero también tenemos que pensar cómo quieren o qué pueden hacer ustedes para que la situación de hoy día, que es conflicto, sea diferente en el futuro. Y esta solución obviamente no es solo la decisión de las personas, sino que también la decisión tomada con la información legal requerida. Un centro de mediación o nuestro centro de mediación de Valparaíso lo integran varias personas, digamos, que cumplen diferentes roles. Está el rol generalmente del coordinador mediador, que es el que me corresponde a mí. Hay también 2 mediadores más, hay un trabajador social, hay un abogado asesor, que generalmente es quien le entrega asesoría legal a las partes, una secretaria, una notificadora, que cuando no estábamos en tiempos de pandemia, muchas veces iban a hacer las invitaciones a la casa para que la gente viniera a un proceso de mediación, y un postulante. La verdad es que los conflictos que nos llegan son diversos, muy diversos. En realidad tenemos, a partir del 2014 también, ciertas materias que son obligatorias dentro de la Corporación de Asistencia Judicial, de ofrecerles a la gente para que ellos decidan si quieren un juicio o antes prefieren un proceso de mediación. Desde esa lógica, todos los conflictos vecinales en todos los consultorios jurídicos se les debiera ofrecer en un primer momento de consulta ir a solución colaborativa o a mediación. Los conflictos comunitarios también, y dentro de los conflictos civiles la derivación obligatoria se encuentra en las materias de deslinde, todo lo que tiene que ver con los temas sucesorios, arriendos y comodatos precarios. Como les decía, la forma de ingreso de los casos de mediación es muy diversa. Tenemos derivación espontánea, que es la que a mí me encanta. La vecina o el vecino del Paraíso que le contó al otro que esto sirvió, entonces también viene, golpea y dice, que le fue muy bien, me dijo que acá me podían solucionar el tema. Obviamente tenemos coordinaciones también con municipalidades, unidades operativas de la CATVAL,
que la verdad es que los consultorios civiles, los consultorios de familia, obviamente nos derivan casos que en el fondo ellos entienden que pueden ser solucionados de manera más rápida o de manera, digamos, más humana muchas veces, a través de un proceso de mediación. Y otras instituciones, como el sector de justicia, a veces nos derivan casos penales, de vivienda, SEVIU, temas comunitarios, SENADI, todo lo que tiene que ver con el conflicto por discapacidad, y SENAMA también, lo que tiene que ver con el tema del adulto mayor. Y desde ahí yo diría que hemos podido ir creciendo en diferentes áreas o ámbitos de aplicación de la mediación. Nosotros podemos mediar un conflicto muy pequeñito entre dos vecinos por un tema de ruidos molestos o de filtración, como también hemos mediado conflictos muy grandes donde pueden haber viviendas sociales. De hecho, le estoy contando un caso que en el fondo pueden no estar de acuerdo con la entrega o las condiciones que se le entregaron sus departamentos, y en ese caso podría ser una mediación macro donde pudiesen intervenir 1.000 o 1.200 familias que no están en conformidad con la entrega a sus departamentos, con la empresa constructora y con otros organismos que también pudieran participar. Por lo tanto, los tiempos de duración de la mediación también pueden ser muy acotados o muy largos dependiendo del nivel de conflicto, aunque por lo general y obviamente siempre son bastante más acotados que un juicio en general. Contarles lo mismo que en Santiago, que en tiempos de pandemia nos hemos tenido que reinventar a través de una atención virtual que la estamos dando principalmente vía telefónica, que es el medio más ágil y rápido que tenemos con las personas para contactarnos, y que aún así, en el fondo nosotros le programamos, le decimos tal día la va a llamar un mediador, tal día la va a llamar un abogado, y las personas vamos intentando imitar el proceso que teníamos vivencial a través de las redes virtuales. Eso es. Bien, Pame, gracias por explicarnos, ¿no es cierto?, darnos a conocer los antecedentes históricos del Centro de Mediación, el funcionamiento, y bueno, este gran tema que nos ha tocado a todos en el último tiempo, que es trabajar a través de los medios remotos, y que ha sido un aprendizaje, yo creo que no tan solo para nuestros usuarios, sino que para nosotras también, que hemos tenido que aprenderlo todo de un rato para otro, para poder, ¿no es cierto?, dar satisfacción y respuesta a las solicitudes de ellos. Bueno, yo quisiera invitar a Milina ahora, ella es la coordinadora del Centro de Iquique. Me gustaría que Milín pudiera como contarnos el rol del mediador, ¿no es cierto?, el perfil del mediador, las técnicas que el mediador utiliza para la reflexión, ¿no es cierto?, porque cuando las partes llegan a mediación, como decía Pamela, no hay narrativas buenas ni hay narrativas malas, los mediadores no cuestionamos, y en relación a eso lo que hacemos es transformar estas historias, pero para transformar estas historias, ¿no es cierto?, donde se construye una historia donde queden mejor posicionadas las partes, tiene que haber un trabajo arduo del mediador. Y quiero invitarte, Milín, que tú nos puedas, ¿no es cierto?, contar un poquito más de eso. Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación a esta maratón de justicia, hoy día celebrando el Día del Acceso a la Justicia. Aquí desde Iquique estamos conjuntamente todas las corporaciones mostrando lo que hacemos. Hola a todas y a todos. Contarles un poquito, primero de dónde somos nosotros. Somos de acá de Iquique, del Centro de Mediación de la Corporación de Asistencia Judicial de Tarapacá y Antofagasta. Siguiendo un poquito el orden que hacía Pamela, contarles que nuestro Centro de Mediación nació el año 2001, así que ya son 20 años ya en ejercicio, y bueno, hemos hecho hartas cosas. El Centro de Mediación de Iquique es una entidad que ejecuta y promueve la mediación y además entrega capacitación sobre esta y todo lo relacionado con los métodos de solución colaborativa de conflictos.
en el entendido de que el acceso a la justicia no solo está relacionado con los métodos convencionales y jurídicos o judiciales, sino que además se asocia a la posibilidad de que cada ciudadano sea capaz de hacerse cargo de la solución de sus conflictos de manera responsable, dialogante, pacífica, y sin necesariamente tener que recurrir a un tribunal de justicia. Y qué importante eso, ¿no? Qué importante que nos hagamos cargo. Yo creo que el rol que cumplen los centros de mediación a nivel del país tiene que ver mucho con la reeducación de la población y de la ciudadanía. Yo creo que en eso hemos puesto harto énfasis en todos estos años de historia. Pamela hablaba de que es el primer centro del país. El próximo año creo que cumple ya 25 años la mediación en las corporaciones, y creo que para nosotros es un orgullo seguir el trabajo que se inició hace 25 años, que allá en Valparaíso y posteriormente en Santiago. Bueno, y hablando de mediación, contarles un poquito, siguiendo el discurso o la narrativa de la PAME, contarles que la mediación pucha tiene tremendas ventajas. En realidad, una de ellas también lo señalaba la Pamela, que es autocompositiva. ¿Y qué significa que sea autocompositiva? Significa que son las propias partes las que componen el proceso y co-construyen la solución de sus conflictos. Ellos son los protagonistas de la solución de sus conflictos, las propias partes, a diferencia de un tribunal que es el juez el que decide por ella. Esa es una de las primeras ventajas que tiene la mediación. Es colaborativa, es una instancia colaborativa en la cual todos tienen que dar un poco. A veces hay que ceder para lograr satisfacer el interés que hay en común. Tiene un acento en el futuro. ¿Y qué significa centrarse en el futuro? La idea es no quedarse, digamos, pegado en la historia, en lo que pasó. Pues se puede tener de referencia la historia, lo que pasó, pero la idea es mirar hacia adelante, porque generalmente la gente cuando llega a mediación llega porque no ha podido resolver lo que está atrás. Por lo tanto, seguir mirando hacia atrás no tiene mucho sentido. Y la idea es lograr mirar el horizonte y ver cómo solucionamos de aquí en adelante, de aquí ahora en adelante, nuestros conflictos. El proceso de mediación tiene una doble característica. Por un lado es formal y por otro lado es flexible. Formal porque tiene un sentido, un ordenamiento, una estructura lógica, y porque se pueden formalizar también los acuerdos. Ya lo decía la chiquilla, se puede lograr que nuestros acuerdos lleguen a un tribunal. O sea, digo nuestros acuerdos porque nosotros ayudamos a que las partes logren ponerse de acuerdo, pero sin duda los acuerdos son de las propias partes. Y esos acuerdos pueden formalizarse y llevarse a un tribunal, homologarse en un tribunal, y también pueden llevarse a una notaría, o también pueden escribirse, digamos, de manera privada y quedar, digamos, en el centro de mediación, o las propias partes tener su propia copia de su acuerdo. Y es flexible porque todos los procesos son distintos a otros. Vamos a tener que ponderar y analizar también las características de las partes, las características del conflicto. Toda esta gama de situaciones que se van asociando hacen que un conflicto sea distinto del otro, una mediación sea distinta de otra. Una mediación puede durar una sesión, otra mediación del mismo tema puede durar 2 sesiones, y por eso es flexible el proceso. Otra importante ventaja que tiene la mediación es que es económica, y es económica en distintas áreas, es distinta en el tiempo procesal, porque comparado con un juicio no hay parangón, digamos, para poder, digamos, hacer, digamos, igualarla. La mediación lejos es mucho más rápida. Un proceso de mediación, dependiendo, como ya lo decía, del caso, el conflicto y las partes, podría sacarse en 1 o 2 sesiones, y un juicio de los más cortos, quizás 1 mes, 2 meses. Me decía el otro día, ayer hablábamos con un juez civil, nos decía que en materia civil un juicio de los más cortitos, para ellos era de 2 meses a lo menos. Entonces, no hay rango de comparación respecto a la economía procesal que tiene la mediación. Es económica también respecto al costo, a lo financiero, porque nuestras corporaciones de asistencia judicial tienen un servicio total y absolutamente gratuito. Y la mediación
tampoco focaliza a las personas que, digamos, intentan buscar una salida por esta vía. Por lo tanto, el costo es cero para las personas económico para las personas que acuden a la mediación. Y otra ventaja en temas de economía es que el desgaste psicológico es muchísimo menor. Hay mucha tensión cuando las personas van a un juicio. Cuando la gente va a un juicio, generalmente va a pelear, va a ganarle al otro. Aquí la lógica es distinta, la lógica es ganar, es dialogar. Por lo tanto, decanta y baja el desgaste psicológico y el cansancio emocional que puede producir un proceso donde se vierten los conflictos. Por lo tanto, desde la perspectiva de la economía, también el desgaste psicológico es mucho menor. Y permite acuerdos creativos. Ya lo decía nuestra compañera de la Metropolitana, que generaba la solución colaborativa de conflictos, acuerdos creativos. Y efectivamente es un traje a la medida. Aquí cada acuerdo va a tener la característica y el sello que las partes le quieran dar. Y ese es el respeto que tenemos nosotros los mediadores respecto a el relato, las ideas y el protagonismo de las partes. Nosotros dirigimos el proceso, pero nosotros no sentamos las bases del acuerdo, como lo decía Pamela también. Respecto al perfil del mediador, Pamela hablaba del rol del mediador y hay que hacer una distinción, porque el rol tiene que ver con la función que cumple el mediador dentro del proceso. Y el perfil tiene que ver con las características que tiene este profesional para cumplir ese rol. Y los mediadores debieran formarse, entrenarse y desarrollar competencias para cumplir el rol que señalaba Pamela. Debe ser confiable, neutral, imparcial, escuchar activamente, empático, perceptivo, flexible, paciente. Qué difícil ser paciente. A veces cuando hay una papa caliente uno quiere sacársela rápidamente de las manos, pero en la mediación hemos aprendido que hay que trabajar los temas, hay que dialogarlos, hay que deconstruir el conflicto, y eso requiere su tiempo. Al deconstruir un conflicto tenemos que bajar de la posición inicial que llevan las partes a los intereses y descubrir cuáles son las necesidades que hay detrás. Y eso tiene un proceso, un tiempo. Por eso nosotros como mediadores debemos ser pacientes. Debemos ser creativos también, porque debemos aprender a salir de los nudos que se nos presentan en el proceso de mediación. Muchas veces nos entrampamos y nos empantanamos en el proceso y debemos buscar salidas que sean creativas para que las partes, digamos, sigan entusiasmadas y quieran terminar el proceso de manera eficaz. Debemos también, en el perfil del mediador, tener mediadores que sean capacitados interdisciplinariamente. La idea es conocer de todas las materias que vamos a mediar, por lo menos un poco. Si bien es cierto, cuando no sabemos algo, debemos derivarlo para que la gente se oriente, y nosotros también tenemos que estudiar. En la Corporación de Asistencia Judicial tenemos distintas áreas de acción. Tenemos materias penales en los CABIS, materias civiles, materias de familia, laborales, y nuestros abogados, porque los centros también tienen abogados, también deben estar capacitados interdisciplinariamente para poder dar orientación jurídica a las partes. Y nosotros como mediadores también. Tenemos que ser hábiles en la comunicación, tenemos que comunicarnos con las partes con un lenguaje sencillo, claro, entendible, y hacer que todos nos comprendamos de una manera eficaz. Y tenemos que ser respetuosos de la diversidad. Parte del perfil importantísimo del mediador, ser personas que desarrollen, se desprejuicien en el fondo. El prejuicio, la verdad, es que nos entrampa, y debemos ser muy respetuosos de las ideas del otro, y aquí no son nuestras ideas las que se están mediando, son las historias y las ideas de las propias partes las que son las relevantes.
Respecto a las herramientas que los mediadores ocupamos en la mediación, para que se pueda lograr la reflexión de las partes y el cambio y lograr un acuerdo. Porque si queremos ser ambiciosos, bueno, podemos pretender que haya un cambio en el chip de las partes, en la manera de pensar de las partes, por lo menos respecto al conflicto, que puedan tener una lectura distinta de cómo lo traían al principio o antes del proceso de mediación. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos que las partes logren darse cuenta, logren pensar distinto, logren mirar las cosas de una perspectiva diferente? Preguntan. Las preguntas son una herramienta fundamental. Si yo pregunto, las respuestas son de ellos. Yo no les digo a las partes lo que tienen que hacer. Son las propias partes las que tienen que decirnos a nosotros lo que necesitan, lo que quieren, pero a veces ellos están bloqueados, por lo tanto nuestras preguntas tienen que ser exploradoras por un lado, para saber cuál es la situación que traen al conflicto, para conocer, para que todas las partes que estamos ahí, yo como mediadora y las partes que están participando del proceso, logren entender cuál es el conflicto que está detrás de la posición que traen las partes. Y por un lado exploramos con preguntas y por otro lado intentaremos transformar las ideas que traen las partes y haremos preguntas más bien transformadoras. Son preguntas que la verdad las personas no se hacían antes de venir a mediación. Cuando las personas vienen a mediación, vienen porque no han logrado resolver su conflicto, siempre se han hecho las mismas preguntas, por lo tanto siempre tienen la misma respuesta. La idea es que nosotros seamos capaces de hacerles preguntas distintas para que tengan respuestas distintas y para que el conflicto tenga una solución. Y otra de las herramientas que utilizamos nosotros son las afirmaciones. Debemos connotar positivamente a las partes para que ellos también tengan una visión positiva, no solo de sí mismos, sino que de las situaciones que están viviendo, para que esta situación de mediación sea un aprendizaje para sus vidas también. Tenemos que lograr que ellos puedan legitimarse mutuamente, reconocerse mutuamente entre las partes y puedan empoderarse. Eso son herramientas que tenemos que trabajar y utilizar en la mediación, la connotación, la legitimación y el reconocimiento. Debemos resumir lo que está ocurriendo en un proceso de mediación para que las partes logren entender hasta dónde han avanzado, para que vean que hay avances en el proceso. Tenemos que parafrasear, eso quiere decir lograr que todos entendamos lo mismo en el proceso. Tenemos que chequear, porque nosotros podemos hacernos hipótesis de alguna situación que estamos creyendo que es, pero podemos estar equivocados. Por lo tanto, es tan importante chequear, y estos chequeos también se hacen con preguntas. Y esas en general son las herramientas que utilizamos los mediadores. Hay muchas herramientas más, pero lo que queremos transmitirle a las personas, a la ciudadanía, que el proceso de mediación es un proceso que se hace metodológicamente. Y por eso hay respuestas también. Y porque además, como lo decía anteriormente, hay un compromiso también del mediador en términos de crear confianza en las partes para que el proceso satisfaga al final sus intereses. Chiquilla, yo les agradezco cualquier cantidad, ¿no es cierto?, la posibilidad de haber estado hoy día con nuestros usuarios para contarles lo que es la solución colaborativa de conflicto. Agradecer, ¿no es cierto?, esta oportunidad, esta conversación en esta maratón por el acceso a la justicia, organizada por las corporaciones de asistencia judicial. Terminando, quiero darles un saludo y un abrazo, ¿no es cierto?, a Catalina, a Pamela, a Emilín, por haber estado hoy día compartiendo este lindo tema de la solución colaborativa de conflictos. Así que muchas gracias, un besito a todas y nos estamos viendo. Chao.